¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez sobre la importancia que los números han tenido en su vida, desde la infancia hasta la edad adulta? Probablemente muchos fueron niños que cuestionaban el valor de las matemáticas, preguntándose si algún día realmente usarían las ecuaciones aprendidas en la juventud. Hoy estoy aquí para mostrar que los números son mucho más significativos de lo que parecen, más valiosos incluso que lo que muchos profesores de matemáticas podrían imaginar. Los números van más allá de simples respuestas lógicas a ecuaciones complejas. Tienen el poder de revelarnos más que diferencias estadísticas entre elementos. Pueden incluso señalar el camino hacia el futuro de la humanidad. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. La semana pasada abordamos el tema de los números y su relación con la filosofía, hablando sobre Pitágoras, quien contribuyó a introducir las matemáticas en una cosmología organizada y profunda. En aquella época, a diferencia de los presocráticos que le precedieron, Pitágoras creía que el gran organizador del universo no eran los 4 elementos, sino los números. Según él, los números organizaban el mundo. Así, si observábamos cualquier aspecto de la realidad y lo reducíamos a su principio más simple, encontraríamos proporciones numéricas que apuntarían a la existencia de un orden bien arquitectado, algo que difícilmente sería solo obra del azar. Pitágoras veía esas leyes matemáticas como las fuerzas que rigen el mundo, reflejando las propias creencias divinas. La visión de Pitágoras y de otros filósofos no era solo que el mundo podía reducirse a un elemento matemático básico, sino que la suma de esos elementos constituía la realidad en su totalidad. Él creía que esta era una manera de comprender y medir nuestra realidad, percibiendo que lo que consideramos real es, en realidad, una combinación de elementos matemáticos. El mundo, entonces, podría ser representado esencialmente por una estructura de adiciones y sustracciones, que permitían la formación de una realidad compleja y bellamente organizada, expandiéndose desde un origen distante y misterioso. Para Pitágoras, la belleza de la vida no radicaba solo en percibir que el mundo estaba organizado, sino en identificar un cierto desorden en esa organización, dejando a los hombres el papel de interpretar esos signos y realizar operaciones intelectuales para superar y trascender la realidad. A partir de entonces, el lenguaje y la literatura evolucionaron, produciendo nuevos símbolos y signos importantes para el desarrollo del alfabeto griego. Los griegos creían que los nombres podían asociarse con números, facilitando una interpretación continua del mundo y permitiendo que frases gramaticales complejas tuvieran representaciones numéricas. En algunos países orientales, especialmente en China, la evolución cultural permitió asociar números con sonidos y cánticos. Ya hemos discutido aquí 2 temas relacionados. El primero es la importancia de los sonidos en la espiritualidad, como en los mantras, y el segundo es el valor del número 3. Puedes ver estos contenidos aquí mismo en el canal, pero no es necesario verlos ahora. Lo importante, en este momento, es entender que a lo largo de las décadas, el lenguaje ha evolucionado en paralelo a la interpretación de los números. A veces, esta evolución estuvo ligada al origen de la humanidad, mientras que en otros momentos se relacionó con nuestros propios procesos lingüísticos, revelando una complejidad numérica esencial para expandir nuestra comprensión del mundo y del lenguaje. Curiosamente, los números nos proporcionaron la creación de nuevos dialectos y lenguajes, permitiendo el surgimiento de una serie de significados que no estaban restringidos a nuestra gramática tradicional, sino que ampliaban nuestro entendimiento. Con la incorporación de los números, el lenguaje adquirió nuevos valores, trascendió límites y se volvió más expansivo. Con el paso del tiempo, nos damos cuenta de que los números comenzaron a representar más que sumas y símbolos matemáticos. Adquirieron un significado aún más simbólico y personal. El número dejó de ser solo una cifra para convertirse en un tótem, cargando un valor casi ancestral. Antiguas culturas comprendieron que los números estaban ligados a símbolos místicos y servían como clave para entender información oculta de la humanidad. Estudiando el tema más a fondo, llegamos a las ideas de Carl Jung y su interpretación de los arquetipos humanos. Sin embargo, más importante que los arquetipos, vistos como unidades preservadas en la psique humana a lo largo de las eras, Jung habló del inconsciente colectivo.
Este concepto representa un marco simbólico que permite a la sociedad manifestarse de formas diferentes ante los mismos tótems e imágenes, de manera intuitiva y natural, sin necesidad de transmitir esa información de manera verbal. Este inconsciente colectivo guía nuestra respuesta a símbolos e imágenes que han marcado a la humanidad desde tiempos remotos y que siguen teniendo valor hoy en día. Los números y símbolos, por lo tanto, funcionan como un lenguaje universal que trasciende la verbalización, y el conocimiento matemático siempre ha estado en el centro de este sistema de comprensión. Por eso, las matemáticas se convirtieron durante tanto tiempo en un lenguaje tan fundamental como las lenguas oficiales. Mucho antes de que el lenguaje verbal tomara forma, los símbolos matemáticos ya nos enseñaban sobre orden, equilibrio, estructura y simbolismo. Piensa en las acciones más básicas que hacemos a lo largo de la vida o en la estructura esencial que define quiénes somos. De cierta manera, somos el resultado de una línea evolutiva que atraviesa el tiempo, y nuestros valores personales y experiencias pueden entenderse como una combinación de tiempo vivido, unidades decimales y operaciones de suma y resta. A lo largo de la vida, restamos y sumamos experiencias, permitiendo que se formen nuevas multiplicaciones dentro de nosotros. Esta visión nos permite entender los números no solo como herramientas prácticas, sino como un lenguaje simbólico que refleja nuestro propio proceso de crecimiento y transformación a lo largo del tiempo. Jung realizó una extensa investigación sobre los números y su papel en diferentes sociedades a lo largo del tiempo. Interpretó que los números podían, en efecto, formar parte de un inconsciente colectivo, transmitiendo verdaderas ecuaciones de significado complejo de persona a persona a lo largo de generaciones. Para Jung, sin embargo, el principal entendimiento era que los números también podían convertirse en arquetipos. No existe una definición clásica sobre los números como arquetipos, ya que, durante toda su vida, Jung trabajó esencialmente con el estudio y no con la formulación de postulados fijos. Rechazaba la doctrina de sus ideas, creyendo que un pensamiento podía ser válido para una época determinada, pero que se moldearía constantemente en relación con el entorno. Sus ideas entonces no pertenecían a una era específica, sino que representaban una égida, una herramienta para llevar el pensamiento del punto A al punto B, permitiendo una evolución continua de la misma manera que el inconsciente colectivo evoluciona con el paso del tiempo. Es difícil saber si los primeros humanos comprendían los números con la misma complejidad que los entendemos hoy. Pero, remontándonos a la antigua Grecia y a los padres de las matemáticas, podemos afirmar que el involucramiento con los números era fundamental en la vida griega. Este conocimiento adquirido hace siglos fue transmitido de generación en generación, formando la base de casi todo lo que sabemos hoy sobre matemáticas. Gran parte de los teoremas y estructuras fundamentales de nuestro sistema matemático es fruto de descubrimientos antiguos. Esto, en cierto modo, contraviene la idea de que todo conocimiento es necesariamente moldeado de generación en generación por el inconsciente colectivo, ya que las matemáticas permanecen constantes y universales. Jung tenía una intensa fascinación por el misticismo, algo que también interesaba a Freud. Sin embargo, a diferencia de Freud, quien buscó explicaciones para la vida humana en los mitos para justificar motivaciones sexuales y represiones inconscientes, Jung tenía una visión más amplia. Para él, la motivación humana no se limitaba al deseo sexual. El hombre era una criatura compleja, guiada no solo por impulsos, sino por la búsqueda de sentido y por el cuestionamiento de su propio origen y destino. Para Jung, el ser humano era un ser elegante y sofisticado, movido por cuestiones profundas, y no solo una máquina con pulsiones de vida y muerte. A lo largo de su obra, Jung observó que los números eran, desde tiempos inmemoriales, un símbolo de orden. Incluso los primeros seres humanos probablemente usaron símbolos numéricos para establecer algún tipo de organización que permitiera el avance de la sociedad, mucho antes del surgimiento de la ciencia moderna. No existe progreso humano sin una organización clara, y esta organización, con frecuencia, se basa en conceptos numéricos. Sin números, no habría una forma conocida de estructura social o económica para la humanidad, ni la sociedad moderna que conocemos, que depende profundamente de los números para organizar tanto sus finanzas como su funcionamiento político. El ser humano nunca se ha separado de su interés por los números y por el orden que proporcionan. Esta búsqueda de orden está presente en diversos aspectos de nuestras vidas,
desde organizaciones religiosas y grandes corporaciones hasta en estrategias políticas. El orden siempre ha sido un objetivo esencial, aunque nuestras intenciones a veces no fueran puras. Sin embargo, los números son independientes de esas intenciones. No responden a valores morales o a nuestra cultura específica. En cambio, son arquetipos y estructuras de la conciencia que nos permiten avanzar, incluso cuando no sabemos exactamente hacia dónde vamos. Representan la posibilidad de progreso, una forma de pasar la página y seguir adelante. Aunque nuestras ideas de progreso puedan, a veces, ser defectuosas o distorsionadas, los números y las matemáticas nos recuerdan algo esencial. Son exactos, factibles e incorruptibles. Es precisamente esta cualidad inquebrantable la que hace que los números trasciendan el tiempo y la cultura. Jung veía en los números un punto de conexión con la naturaleza intrínseca de la realidad humana, algo que puede ser entendido e interpretado, pero que mantiene su esencia intacta independientemente de los cambios culturales. Por esa razón, los números trascienden su función meramente matemática. Son un lenguaje universal, presente desde los comienzos de la humanidad y que continúa manifestándose. Las matemáticas nos enseñan que, incluso con todas las variaciones culturales y temporales, el conocimiento numérico mantiene su estabilidad y su verdad. Y como sugería Jung, esa estabilidad quizás sea una manifestación del inconsciente colectivo, una memoria compartida que guía nuestra comprensión de orden y estructura, y que otorga al número un papel simbólico en la travesía humana. Jung, con su visión amplia e integradora, veía en los números un puente para el entendimiento de cuestiones fundamentales. Al interpretarlos como arquetipos, nos dejó una perspectiva en la que las matemáticas y la psicología se entrelazan, demostrando que los números, más que una herramienta, son símbolos que cargan una sabiduría ancestral y reflejan una constante en nuestra psique colectiva. Puede que te preguntes cómo Jung veía los números como algo intrínsecamente ligado a nuestra conciencia, al mismo tiempo que nuestra propia conciencia parece requerir una organización que inserta valores morales en los números. Jung explica que este es un proceso casi imperceptible para la mente humana, una dinámica que la razón no logra captar de manera clara. Es por eso que diferentes números evocan sensaciones distintas en el ser humano, aun sin que haya una lógica aparente. Por ejemplo, muchos de ustedes probablemente han oído que el número 13 se considera de mala suerte. No hay una razón concreta ni evidencia empírica que pruebe esta idea. Pero nos parece real, posiblemente, porque está conectada a una creencia transmitida por el inconsciente colectivo a lo largo de las generaciones, algo que en algún momento de la historia tuvo un significado real, pero que con el tiempo perdió su razón original. Esta idea recuerda lo que decían los antiguos filósofos. Los números siempre han estado presentes en momentos importantes de la historia humana, y por eso parecen formar parte de nuestra propia construcción del mundo. Pensemos, por ejemplo, en el número 3, que aparece en varias estructuras espirituales y filosóficas, como la Trinidad o las 33 vértebras del cuerpo humano. Estos números no son solo componentes de la realidad, sino fragmentos que ayudan a explicar al ser humano en relación con el universo. Si somos influenciados por números esparcidos en nuestro entorno, esto puede indicar que nuestro inconsciente lleva un conocimiento ancestral. Ese conocimiento nos permite tener aprehensiones e intuiciones sobre los números, de modo que logramos, aún inconscientemente, atribuirles significado y reconocer su importancia. Es preciso ser cautelosos, sin embargo, al hablar sobre números, ya que no siempre surgen como símbolos visibles. Aunque el mundo parezca operar por sumas y cálculos matemáticos, los números pueden sugerirse de forma sutil. Es fácil especular, por ejemplo, que dos libros en una mesa representan el número 2 o que la adición de un tercer elemento genera una unidad que abarca los elementos anteriores. La propia idea de progresión, incluida en la suma y la multiplicación, nos permite entender que el origen de la vida puede verse como una secuencia con principio, medio y fin. Este aspecto absoluto y exacto de las matemáticas sugiere que la vida humana no es meramente fruto de improvisaciones, sino de un sistema ordenado. Quizás el mundo que conocemos sea una realidad sofisticadamente diseñada, que indica la existencia de una inteligencia superior. Al hablar de Jung, es imposible no abordar también el tema de los sueños, un campo que le interesó tanto a él como a Freud, y que sigue siendo relevante hasta el día de hoy.
Como muchos saben, Freud fue pionero en el análisis de los sueños, aunque su metodología era distinta a la de Jung. Freud no podía analizar la mente dentro de un laboratorio formal. Trataba con algo que trascendía la estructura física del cerebro, interesándose en la mente como un conjunto de experiencias vividas. Para Freud, la mente existía mientras el hombre vivía. Después de la muerte, el pensamiento dejaba de existir como un fenómeno activo y pasaba a ser algo que un día estuvo presente. La mente que Freud estudiaba no era meramente una cuestión biológica, sino un campo complejo que incluía el inconsciente y las motivaciones ocultas. Estaba interesado en la mente en un nivel más abstracto, más allá de la psiquiatría convencional en la que fue formado. Cuando Freud analizaba los sueños, veía en ellos una ventana a los deseos y conflictos más profundos de la psique humana. Para Freud, los sueños eran una forma de dar salida a los deseos reprimidos, principalmente de naturaleza sexual, lo que él consideraba una de las principales fuerzas motoras de la mente. Jung, por su parte, aportó una visión más amplia al estudio de los sueños. Veía en los sueños una conexión no solo con los deseos individuales, sino con arquetipos y símbolos universales que se repiten a lo largo de las eras. Para Jung, los sueños podían contener símbolos matemáticos o numéricos que representaban el orden y la estructura de la psique, sugiriendo que la mente humana tiene una afinidad natural con conceptos de organización, como aquellos encontrados en las matemáticas. Así, mientras Freud veía los sueños como una expresión de los deseos reprimidos, Jung los interpretaba como manifestaciones del inconsciente colectivo, un repositorio de memorias y símbolos compartidos que van más allá del individuo. Desde esta perspectiva, los números que aparecen en los sueños no son accidentales. Llevan significados que pueden estar asociados a experiencias y memorias universales. Jung creía que las matemáticas, al igual que la psicología, podían revelar la estructura profunda de la mente humana. Para él, los números no eran solo herramientas de conteo o de cálculos, sino también arquetipos que estructuran nuestra comprensión del mundo. La presencia de patrones numéricos en los sueños y en las narrativas míticas indicaba, según Jung, un orden subyacente que guiaba la conciencia humana hacia una comprensión más profunda de la realidad. De esta forma, la visión de Jung sobre los números no se limita a lo que podemos ver o calcular. Él sugiere que, al estudiar las matemáticas y los números como arquetipos, estamos, en realidad, explorando el propio inconsciente colectivo, una fuerza invisible que moldea nuestras percepciones y orienta la evolución del pensamiento humano. Es una perspectiva que une la psicología y las matemáticas en una búsqueda conjunta por significado, trascendiendo la lógica y revelando un lenguaje universal que habla a cada uno de nosotros, tanto en los sueños como en la vigilia. La vida de Freud es en sí misma un libro repleto de interpretaciones profundas. Nació en una unidad familiar considerada problemática para la época, con parientes significativamente mayores, lo que resultó en dinámicas familiares complejas. Sus hermanos mayores, con el tiempo, se convirtieron casi en figuras de primos, y él mismo asumió una responsabilidad casi paternal hacia los menores. Un evento significativo en su infancia fue decisivo para su relación con su padre. Freud presenció a su padre ser despreciado y humillado públicamente por ser judío. Este episodio impactó profundamente al joven Freud y más tarde interpretaría la ira que muchos hijos reprimen hacia el padre como una conexión con la experiencia de nacimiento. Cuando el bebé ve a la madre como el centro de afecto y desea monopolizar ese amor, excluyendo al padre de esa relación, Freud describió esto como una batalla por el amor exclusivo de la madre, aunque es común que esta visión se interprete erróneamente como un deseo incestuoso. Lo que Freud propuso, sin embargo, no era exactamente eso. Al referirse al mito de Edipo, que terminó bautizando su teoría, Freud no sugería que el deseo del hijo fuera incestuoso de forma literal. El mito servía como una dramatización que la mente humana utiliza para lidiar con el desarrollo emocional y la evolución sexual de manera saludable. Freud creía que la mente creaba esta narrativa simbólica para que el individuo procesara sentimientos complejos y desarrollara una estructura familiar saludable, en la cual el padre asume gradualmente su papel no solo como figura de autoridad, sino como mentor y modelo. Sin embargo, para Freud, este conflicto era más complejo debido a su propia experiencia. La manera en que percibió la actitud de su padre al aceptar pasivamente el trato discriminatorio afectó su visión. Aunque racionalmente sabía que su padre no podía haber reaccionado de otra manera,
Como niño interpretó esta reacción como cobardía. Para Freud, esto generó una condena mental hacia la relación padre-hijo que proyectó en su teoría. En esa época, las ideas de Freud fueron ampliamente cuestionadas y, en ocasiones, perjudicaron su imagen como psiquiatra. En sus primeros enfoques, ignoró varios factores relevantes que son esenciales en una investigación académica. Su esfuerzo inicial era ser científico, ya que Freud, antes que nada, era médico. El mayor error en las interpretaciones iniciales de Freud estaba en el análisis de dinámicas mecánicas entre padre, madre e hijo, sin considerar la complejidad del comportamiento femenino. Más tarde, al estudiar la histeria, amplió su comprensión. Pero hasta entonces, sus enfoques estaban marcados por un sesgo eurocentrista y un modelo de sociedad que favorecía los intereses de un orden masculino. Freud aún no comprendía completamente la mente femenina. Fue con el neurólogo francés Jean-Martin Charcot que Freud amplió su entendimiento. Charcot era renombrado por su trabajo con la histeria y las fases del desarrollo psíquico en las mujeres. La experiencia en Francia fue fundamental para que Freud reconociera matices y especificidades del comportamiento femenino, llevándolo a una visión más amplia de la psique. Algunos años después, Jung, interesado en las enseñanzas de Freud, buscó establecer un contacto amistoso con él. Jung deseaba explorar más los enfoques freudianos y, tal vez, convertirse en un divulgador del enfoque que ya comenzaba a consolidarse como un método clínico sofisticado. Con el tiempo, Jung empezó a desarrollar sus propias ideas y a desvincularse gradualmente de las teorías de Freud. Se dio cuenta de que las relaciones sexuales, aunque significativas, no definían enteramente al ser humano. Había, según él, componentes aún más profundos y fundamentales. En lugar de centrarse solo en la dinámica padre-madre-hijo, Jung dirigió su atención a la cultura y a la psique universal, esa herencia compartida por la humanidad que trasciende épocas y regiones. Existe una famosa historia sobre cómo Jung habría llegado a esta epifanía. Se dice que un día, al observar el dibujo de un paciente en un hospital psiquiátrico, notó que el dibujo tenía una semejanza perturbadora con otros dibujos que ya había visto en diferentes hospitales. Esta coincidencia lo intrigó profundamente, aunque, por supuesto, su enfoque científico era mucho más extenso y riguroso que lo que sugiere esta anécdota. La verdadera revelación de Jung provino del reconocimiento de algo compartido por culturas de todo el mundo en épocas distintas. Una simbología y un lenguaje psíquico común que parece no ser aprendido por cada individuo, sino heredado de manera misteriosa. Este conocimiento heredado fue lo que él llamaría el inconsciente colectivo. Al explorar este concepto, Jung postuló que hay elementos y arquetipos universales que habitan en el inconsciente de todos nosotros y que representan una memoria compartida por la humanidad, reflejando experiencias y saberes de antepasados que vivieron mucho antes que nosotros. Al hablar de números y de culturas antiguas, como la griega, es importante recordar que mucho de lo que heredamos en el inconsciente y en nuestra cultura es una herencia profunda de esos tiempos remotos. Hasta ese momento, era raro que alguien lograra mirar hacia el pasado con la intención de capturar las experiencias y percepciones que moldearon el inconsciente colectivo. Hoy, con la ayuda de la modernidad, somos capaces de obtener una comprensión más detallada del otro a través de análisis científicos y cuidadosos sobre la vida de civilizaciones antiguas. Esto nos permite reflexionar sobre lo que pensamos y si es algo genuinamente nuestro, fruto de una sociedad contemporánea, o si es parte fragmentada de una cultura que desapareció hace mucho tiempo. Mientras que el lenguaje, la moralidad y la religión tienden a evolucionar rápidamente y a veces a perderse a lo largo de las décadas, nuestra relación con los números parece mantener una estabilidad impresionante. Si piensas en un número que te transmite paz, es probable que pienses en el número 1 o tal vez en otro, pero lo importante es notar que esta elección puede tener un fundamento cultural. La cultura, siendo única para cada pueblo, no proporciona una uniformidad absoluta en las ideas y asociaciones. Aún así, el inconsciente colectivo no es una doctrina rígida, sino una red que puede reflejar elementos comunes de manera variable en diferentes sociedades. El inconsciente colectivo, como lo teorizaba Jung, a menudo está moldeado por el entorno y la cultura específicos de cada pueblo. Cuando él hablaba sobre el pueblo, se refería no solo a una sociedad, sino a la humanidad en su conjunto.
una civilización amplia y compleja que nunca dejó de crear y compartir contenido simbólico. Jung no veía el inconsciente colectivo como un sustrato cultural específico, sino como un origen universal del hombre, quizás influenciado por el entorno y por fuerzas teológicas, pero al mismo tiempo único y en constante transformación. Al estudiar el papel de los números y los sonidos, Jung percibió que estos elementos tienen gran importancia dentro del mundo de los sueños. En los sueños, los números surgen como símbolos con valores absolutos, encapsulando aspectos de la totalidad psíquica humana. Cuando dormimos, nuestra mente se cierra sobre sí misma, permitiendo que contenidos almacenados en el inconsciente afloren de manera compleja. Es en este espacio onírico donde ocurre el proceso de bifurcación entre el yo y la psique colectiva, posibilitando la individuación, el reconocimiento y la integración de la propia identidad. Curiosamente, este ambiente de los sueños, donde las idealizaciones racionales están suspendidas, permite una conexión entre el inconsciente colectivo, que presupone una unidad humana, y el yo individual, un elemento esencial para que el individuo se sienta parte del todo. El proceso de individuación, según Jung, es fundamental para que el hombre se reconozca no solo como un ser aislado, sino como un fragmento de una totalidad. Él sugería que, para que el hombre alcanzara la sensación de unidad, necesitaba separarse temporalmente de la matriz colectiva. Al hacerlo, el individuo siente que la unidad forma parte de él y percibe que debe recorrer un camino de regreso, un proceso necesario para comprender y vivir su función en el conjunto mayor de la existencia. Pensadores como Jung defendían que esta separación temporal y posterior reunificación forman parte del desarrollo espiritual humano. Al buscar la propia identidad y permitirse una introspección profunda, el hombre entra en contacto con los arquetipos y con los fragmentos simbólicos dejados por civilizaciones anteriores. Estos arquetipos funcionan como migajas de sabiduría ancestral que guían al individuo en su travesía de autoconocimiento. Este camino, para muchos teóricos, es como un supuesto religioso o teológico, un movimiento que simboliza la búsqueda por el retorno a lo sagrado bajo la égida de una fuerza superior, a menudo representada como un dios o principio creador. Para Jung, este retorno no era solo una travesía espiritual, sino un movimiento psicológico esencial para la comprensión de la psique humana. La individuación, tal como él la describió, es el proceso mediante el cual el individuo integra los aspectos del inconsciente colectivo, absorbiendo los arquetipos que le permiten expandir la conciencia. Al hacer esto, el hombre entra en contacto con su naturaleza más profunda, yendo más allá de los límites impuestos por la cultura o la lógica, y alcanza una especie de reconexión con la fuente de todos los símbolos y valores humanos. Así, Jung legó a la psicología una visión que no limita al ser humano a una serie de reacciones instintivas o traumas individuales. Sugirió que cada uno de nosotros lleva una carga inmensa de símbolos, arquetipos y números que forman parte de nuestra constitución psíquica. Estos elementos son, en última instancia, los fundamentos de lo que nos hace humanos y de aquello que nos conecta a una línea simbólica que remonta a los orígenes de la humanidad. De esta manera, los números, símbolos y arquetipos no son solo herramientas. Son, para Jung, las piezas que componen el mosaico de la experiencia humana, vinculando el presente con el pasado y al individuo con el colectivo. Algunas semanas atrás discutimos el concepto del retorno a la unidad. El uno, la esencia central. Mencionamos incluso cómo este retorno a la unidad divina, que a menudo es simbolizado por una tríada, representa un progreso humano inevitable. Este proceso se asemeja a una operación matemática simple, pero que, en su resultado, trasciende cualquier cálculo inmediato. El hombre llega al mundo como una unidad separada, un fragmento de la unidad divina, una entidad que representa el valor numérico de 1, o quizás incluso de 0, porque en esta etapa inicial, su esencia aún no está completamente formada. Aún no posee la comprensión o conciencia de su camino. A lo largo de su vida, inevitablemente surgen momentos de decisiones desafiantes, bifurcaciones que lo fuerzan a tomar partido. Entonces el hombre se ve llevado a cuestionar sus opciones. Podría lanzarse a un abismo intelectual negando cualquier trascendencia y optando por una estructura puramente ateísta. O, alternativamente, puede buscar un sentido dualista, oscilando entre opuestos y experimentando la unidad del dos. Así, el hombre parece estar siempre en lucha,
oscilando entre dos suposiciones conflictivas que, a primera vista, pueden parecer irreales. Pero independientemente de las apariencias, el hombre se ve impulsado a hacer una elección, pues su naturaleza es fundamentalmente matemática. Comprende que no es posible elegir ambos, uno y dos, simultáneamente. La unidad de los opuestos se revela inalcanzable, mientras los semejantes se atraen de forma casi infinita. Es aquí donde establecemos una oda a las grandes constelaciones del cosmos, tanto malignas como benevolentes, donde operan fuerzas opuestas y grandiosas. De un lado, la figura divina, del otro, el impulso demoníaco. Esta batalla cósmica entre el bien y el mal permite al hombre hacer una elección crucial para su existencia. Vive en una eterna balanza experimental, una disputa entre los dioses que compiten por su creencia, su fe y su destino final. En este campo de elecciones e influencias, el hombre es atraído de regreso al origen, a su propia esencia. Y entonces, al llegar el momento de la muerte, surge lo que muchos llaman el retorno al uno, el regreso a la última unidad, a la presencia fija de Dios, al pleroma. La muerte representa una especie de suma matemática final que extingue la individualidad humana, pero que paradójicamente también simboliza un retorno al origen, como si fuera un camino hacia el cero. La ciencia y las matemáticas, con su precisión absolutista, parecen presuponer este regreso inevitable a los orígenes, reflejando lo más primordial en la condición humana. Es interesante haber iniciado esta reflexión con Freud, y no necesariamente con Jung. Freud, al final de cuentas, formuló algo esencial para la mente humana, incluso en medio de críticas eurocéntricas y de las limitaciones de su época. Él creía que el hombre estaba motivado por grandes fuerzas, pero no por una infinidad de motivaciones. En realidad, veía al ser humano de forma bastante simple, regido por dos pulsiones claras: la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Para Freud, la pulsión de vida se manifiesta como un impulso vital que impulsa al hombre a desear, a reproducirse, a buscar la felicidad y a contribuir con la continuidad de la existencia. Este impulso genera propósito, una energía que llena la vida de significado, alejándola del vacío. Sin embargo, Freud también veía otra fuerza igualmente poderosa en el ser humano: la pulsión de muerte, un impulso que lleva al hombre a desear el regreso al estado inanimado, a la matriz de la creación. Esta pulsión no es similar a la pulsión de vida, opera en una dimensión diferente que no involucra el sentido de plenitud o la trascendencia del alma. Al contrario, revela el deseo del hombre de acercarse a su propia destrucción, un anhelo que lo lleva a contemplar la propia extinción como una forma de escape del sufrimiento y del ciclo incesante de necesidades. Este impulso por la muerte no habla solo del instante final en el que partimos de este mundo, sea por voluntad de Dios o por el azar. Se trata de una atracción profunda y continua, que opera en algún nivel de la psique humana, llevando al hombre a desear su propia disolución. Freud formuló estas ideas en un contexto propicio, una época marcada por la guerra y el sufrimiento colectivo. No creía que el hombre realmente se lanzara en los abismos de la existencia de forma literal, como si la muerte fuera solo una opción entre otras. Para él, la mente humana poseía mecanismos de defensa que hacían que este deseo de aniquilación fuera más sutil, disfrazándolo de pretensiones heroicas y sacrificios nobles. Quizás, según Freud, el impulso de destrucción se sublimara, disfrazado en nuestra necesidad de buscar propósitos heroicos, una manera de dar sentido al sufrimiento. Esta teoría ayudaría a explicar, por ejemplo, el comportamiento de innumerables hombres que, durante las guerras, marchaban hacia las trincheras, sabiendo que quizás nunca regresarían a casa. Muchos sabían que enfrentarían batallas desiguales y desdichadas, y aún así se entregaban a esas luchas. Era como si la guerra les ofreciera una oportunidad de enfrentar la muerte con dignidad, de convertirse en héroes, de inmortalizar sus nombres, aunque las consecuencias fueran, en última instancia, solo más números en una fría estadística. Así vemos que el deseo de retorno a lo inanimado se camufla, muchas veces, en la búsqueda de gloria y en la ilusión de grandeza. E incluso sin la presencia de una guerra literal, el hombre moderno continúa librando sus batallas, muchas veces internas, donde la pulsión de vida y la pulsión de muerte compiten por su atención y moldean sus elecciones. A cada decisión, se enfrenta al dilema de la unidad y la dualidad, ora siendo atraído hacia el lado del uno, ora sintiendo la tentación del dos. Esta constante oscilación entre dos fuerzas moldea nuestra experiencia del mundo,
creando la ilusión de que somos agentes plenos de nuestras elecciones, cuando en realidad podemos ser impulsados por esas fuerzas mayores. Y cuando confrontamos la idea del retorno al uno, la unión con la presencia divina o con la extinción absoluta, comprendemos que, de hecho, el camino del hombre es una trayectoria que lo acerca al inicio y al fin simultáneamente como un círculo matemático que se cierra. Sin mencionar que las guerras en sí no han traído, además de teorías, ningún gran beneficio simbólico. No menciono aquí, claro, las acciones ocurridas durante las dos grandes guerras, sino las repercusiones que trascienden los combates y afectan nuestra comprensión de la modernidad. No hablo de cambios que debilitaron económicamente a las naciones involucradas, sino de las reverberaciones que moldearon profundamente la visión sobre la condición humana. Sabemos que la guerra golpeó a todos de manera brutal e imprudente, esparciendo dolor en niveles incomparables. Sin embargo, las vidas perdidas desempeñaron un papel menos central de lo que muchos imaginaban, ya que las transformaciones que impactarían a las naciones serían mucho más intelectuales que materiales. El impacto esencial de la guerra se dio en la mente humana, en la forma en que comprendemos nuestras acciones y capacidad destructiva. Incluso si la economía y la organización social siguieron adelante, las personas que perdieron sus vidas en el campo de batalla dejaron un legado de reflexión y transformación intelectual. Fue la guerra la que permitió una investigación sin precedentes sobre la psique humana, estimulando estudios sobre traumas y trastornos mentales. Al entrar en contacto directo con imágenes perturbadoras y los horrores de la destrucción, el hombre vio, quizás por primera vez, la profundidad de la monstruosidad de la que era capaz. Estas batallas, paradójicamente, no tenían villanos claros ni héroes absolutos. Eran conflictos donde cualquier distinción moral se diluía en el caos de las trincheras. Fue esta realidad la que despertó en Freud la idea de que, quizás, el deseo de lanzarse al abismo, de desafiar la vida y las bellezas que ésta ofrece, fuera una manifestación de algo profundo, una pulsión de muerte, un impulso de retorno a la unidad esencial, donde no hay individualidad ni ego. Mientras Freud buscaba entender la mente humana a través de las pulsiones, entre ellas el retorno a lo inanimado y a la unidad matemática, Jung amplió esta visión, yendo más allá de las bases freudianas. Para Jung, los números no eran meramente una construcción lógica, sino un reflejo de arquetipos universales que representan estructuras internas y externas de la psique humana. Comenzó a suponer que estos arquetipos no se limitaban a formas reconocibles y familiares, sino que también englobaban aspectos que aún no comprendíamos completamente, como los propios números. A pesar de que los números forman parte de nuestra realidad cotidiana, Jung vio en ellos algo más profundo, esencial, que estaba presente antes incluso de las primeras sociedades materialistas. Científicamente, sabemos que el universo se originó de una explosión cósmica, una fuerza primordial que dio origen a la materia y, por consiguiente, al hombre. Sin embargo, para Jung, el mundo y la conciencia humana son algo que trasciende cualquier laboratorio o análisis científico. Comprendía que la mente, no el cerebro, sino la mente en su sentido más amplio y abstracto, era algo que escapaba a definiciones y estudios empíricos. Jung sugirió entonces que la mente humana alberga estructuras intrínsecas, modelos que nos conectan al todo y que operan más allá de nuestro entendimiento consciente. Para él, esos arquetipos, de cierta forma, podían ser vistos como principios matemáticos fundamentales, los cuales, aunque aún no descifrados, moldean nuestras percepciones y experiencias. Es como si cada número o concepto matemático fuera una puerta al inconsciente colectivo, una unidad de medida que conecta al hombre con el universo y simultáneamente lo impulsa hacia el uno, la unidad primordial. De esta manera, la búsqueda de Freud por la comprensión de las pulsiones humanas se entrelaza con la de Jung, quien vio en los números una clave para los secretos del inconsciente. El retorno al uno, al origen divino o a la energía esencial, es una idea que está presente tanto en la visión freudiana como en la psicología junguiana. Freud se concentraba en intentar entender cómo los impulsos nos guían a lo largo de la vida, mientras Jung exploraba el potencial místico y simbólico de los números, como una expresión de lo que está profundamente arraigado en nuestra mente, operando en un nivel más allá de lo consciente. Juntos, Freud y Jung acabaron delineando lo que hay de más esencial en la existencia humana, una búsqueda incesante de sentido, ya sea a través del enfrentamiento con las pulsiones de vida y muerte,
ya sea por la exploración de los arquetipos numéricos y simbólicos que unen al hombre con el cosmos. Este viaje, que comienza en el individuo y se extiende al universal, refleja la propia trayectoria humana, una travesía que oscila entre la lucha por el protagonismo personal y el inevitable deseo de retornar al todo, a la unidad primordial de la que, según muchos, un día venimos. Cuando los principales psicólogos de la humanidad comenzaron a desarrollar teorías sobre la mente humana, no lo hicieron en laboratorios, diseccionando cerebros humanos para estudiar sus estructuras. Hasta ese punto ya se sabía bastante sobre la anatomía cerebral, y existía un entendimiento básico de las funciones desempeñadas por áreas específicas, cada cual asociada a determinados procesos cognitivos. En las universidades, hasta hoy, algunos estudiantes de psicología, en los primeros años de formación, tienen acceso a cerebros de cadáveres donados para su estudio, familiarizándose con la neuroanatomía. Además, muchos cursos incluyen neuropsicología en el currículo, ofreciendo a los alumnos un entendimiento inicial sobre las funciones cerebrales. Este enfoque, sin embargo, es una evolución relativamente tardía en relación con la psicología clásica y refleja la separación que ocurrió entre filosofía y ciencia. Normalmente, cuando hay una separación, podemos interpretarla como una especie de sustracción, un campo alejándose del otro. Sin embargo, en el caso de la psicología, esta división generó algo nuevo, con un valor propio. A partir de esta ruptura entre filosofía y ciencia, surgió un nuevo campo, la psicología, que incorporaba tanto el componente intelectual y subjetivo de la filosofía, como el enfoque analítico y experimental de la ciencia. Los primeros grandes pensadores y psicólogos, como Freud y Piaget, construyeron sus teorías basados en observaciones y percepciones de la vida cotidiana, usando sus propias mentes como punto de partida para entender la psique humana. La vida y el contexto cultural de cada uno de ellos sirvieron como laboratorio mental, un campo donde podían explorar sus ideas sobre cómo el día a día moldeaba la mente humana. Es precisamente por esto que las críticas a Freud y a otros teóricos frecuentemente destacan que fueron productos de su época. Al haber vivido en contextos culturales específicos, sus observaciones y análisis estaban limitados a lo que veían frente a ellos, sin acceso a las perspectivas que el futuro traería. Cuando Jung propuso que los números podían considerarse arquetipos dentro de la estructura psíquica, introdujo una visión innovadora que trasciende el enfoque clásico de la psicología. A diferencia de otros símbolos que pueden variar entre culturas y transformarse con el tiempo, los números poseían una universalidad y una permanencia incomparables. Jung sugería que, al igual que la evolución de las especies, la mente humana estaba en constante desarrollo, adaptándose y reorganizando sus estructuras simbólicas para acompañar la realidad externa. Sin embargo, los números permanecían como absolutos intocables, atravesando civilizaciones y culturas sin alteración en su significado esencial. Esta noción de los números como símbolos universales indicaba, según Jung, que el mundo a nuestro alrededor podría cambiar continuamente, pero los números seguirían desempeñando el mismo papel fundamental en nuestra psique, como componentes estables e inmutables. Son una especie de vínculo entre el hombre y el cosmos, representando algo inalterable, un símbolo que no se adapta, sino que permanece, imperturbable, generación tras generación. Para Jung, esta constancia de los números sugería una verdad fundamental de la mente humana. Mientras otros símbolos evolucionaban o adquirían nuevos significados, los números se mantenían absolutos, como elementos estructurales del inconsciente colectivo. Reflejan una esencia que está más allá de nuestra percepción cotidiana, un aspecto de la realidad que, aunque intocable, influye directamente en la manera en que interpretamos el mundo y, por extensión, a nosotros mismos. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si los números son realmente fragmentos de algo mayor, una parte integral, o incluso una explicación de los arquetipos inmutables que atraviesan generaciones? Lo primero que Jung hizo, y que podemos hacer también, fue un estudio parcial de nuestra propia humanidad, analizando la influencia de los números en nuestra historia y psicología. En mis propios estudios, observé el trabajo de filósofos y matemáticos que procuraron comprender los números más allá de su valor práctico, viéndolos como símbolos universales con una dimensión arquetípica. Además, Jung identificó un concepto fundamental que él llamó sincronicidad, que quizás ya hayas oído aquí en el canal. La sincronicidad, en este contexto,
representa una equivalencia casi numérica entre los contenidos sensibles de nuestro inconsciente y los eventos de nuestra realidad percibida. No se trata de una coincidencia pura y simple. Es como si existiera una relación significativa entre dos eventos aparentemente distintos que convergen en un punto crucial, revelando una conexión entre ellos que trasciende la causalidad directa. Pensemos en una coincidencia trivial, como el ejemplo de salir de casa un día lluvioso, justo el día que decidimos llevar un paraguas. En este caso, no hablamos exactamente de causa y efecto. En la sincronicidad existe una elegancia que va más allá de la mera coincidencia. Es la convergencia de eventos provenientes de diferentes perspectivas que se unen para crear un significado único, muchas veces inesperado. Este significado emergente puede verse como una revelación del inconsciente, algo que, de alguna forma, filtra lo que está oculto para el consciente y lo trae a la superficie como una intuición o un saber que surge sin un origen claramente identificable. Este fenómeno hace del inconsciente un territorio extremadamente difícil de estudiar. La sincronicidad, siendo un evento atípico, ocurre de forma esporádica y efímera. Cuando sucede, es frecuentemente notada solo en retrospectiva, en una interpretación tardía. Así, en el momento en que identificamos una sincronicidad, puede haberse descompuesto en fragmentos difíciles de reunir, dejándonos solo vislumbres de su contenido y de su significado completo. Jung creía que la sincronicidad no era una mera casualidad, sino un acontecimiento que, por su propia naturaleza, no debería prolongarse indefinidamente. Su fugacidad era parte de su esencia. Cuando hablamos de interpretación de los sueños, estamos hablando, en cierto modo, de un mecanismo similar, un intento de la mente de comunicarnos fragmentos de una estructura interna que no logramos comprender de forma inmediata, pero que lleva un significado profundo. Por eso, los sueños representan un terreno complejo para el análisis. No existe un manual definitivo que nos dé la fórmula exacta para interpretar lo que cada sueño significa, pues cada persona es única y cada sueño está profundamente enraizado en la psique individual de quien lo sueña. Para Jung, así como para muchos otros psicoanalistas, comprender un sueño requiere, antes que nada, comprender al sujeto que lo soñó. La mente humana no es pasiva. Se manifiesta a través del inconsciente, sirviéndose de mecanismos de sublimación y proyección para traer a la superficie lo que quizás preferiríamos mantener oculto. El inconsciente, en esos momentos, parece querer comunicarnos algo, un dolor reprimido, un recuerdo escondido o incluso una advertencia que de otra manera no se haría consciente. De alguna manera, el inconsciente utiliza los sueños como una herramienta de comunicación. Es como si, al enfrentarnos a las imágenes y fragmentos oníricos, estuviéramos mirando directamente a contenidos internos que han sido resignificados y disfrazados, listos para emerger con una nueva apariencia. Estos sueños revelan partes de nosotros mismos que no siempre comprendemos de inmediato, pero que, al ser analizados, se convierten en una puerta para entender los mensajes ocultos que el inconsciente quiere enviarnos. Es interesante observar que, aunque hablemos tanto del inconsciente como una estructura de nuestra mente, la propia concepción de su existencia, presente en diferentes individuos a lo largo de generaciones, sugiere que es una entidad viva con componentes de racionalidad propios. Por ejemplo, cuando sentimos una irritación aparentemente sin importancia en relación al ambiente en el que estamos, esto puede ser una señal de que fragmentos del inconsciente están aflorando. Este contacto es esencial para que podamos decodificar los mensajes ocultos que nuestro inconsciente intenta comunicarnos. En este contexto, los números van más allá de ser meros arquetipos. Funcionan como mensajeros de contenidos internos, información almacenada en las capas más profundas de la racionalidad, escondidas en estructuras de conciencia que raramente accesamos. Existe una teoría, bastante popular en los años 90, que sugiere que el ser humano utiliza solo una pequeña fracción de su capacidad cognitiva. Aunque es un mito que usamos solo el 10% del cerebro, esta idea motivó a los psicoanalistas a explorar cuánto realmente utilizamos de nuestra conciencia. Pero, cuando hablamos de conciencia en este sentido, nos referimos a la conciencia plena y, al mismo tiempo, a la unidad compleja de mente e inconsciente. El inconsciente, entonces, no es una capa completamente separada o inaccesible de nuestra mente. Representa una extensión más profunda del consciente. Es como un receptáculo donde nuestras percepciones sensibles son transformadas por la razón.
Es allí donde se esconden nuestros deseos más profundos, nuestras voluntades, pulsiones y lo que somos sin justificaciones claras. Es el lugar donde habitan las cosas que deseamos y las que tememos. Si consideramos el quiénes somos como resultado de una interacción entre el ambiente y una estructura interna, podemos entender nuestra psique como una configuración compleja, regida por símbolos y fórmulas matemáticas que, aunque existen en nuestra esencia, permanecen, en su mayoría, inaccesibles de manera consciente. Estamos constituidos por una materia que parece ser independiente, pero que está, en realidad, intrínsecamente ligada a lo que deseamos ser. Nuestras intenciones modelan nuestros comportamientos, pero nuestras acciones no reflejan totalmente esta intención, ya que, en verdad, somos movidos por una complejidad de órdenes inconscientes. Dentro de nosotros existe una especie de lenguaje simbólico que trasciende nuestra comprensión directa, como si los símbolos matemáticos heredados de nuestros ancestros constituyeran una expresión de nuestra propia esencia. La relación entre el hombre y el mundo, así, se convierte en un espejo que refleja la lucha entre lo que desea entender y lo que permanece fuera de su alcance. Quizás el ser humano se haya vuelto clásico, no al dejar de ser moderno, sino al reconocer que, para superar la búsqueda interminable de respuestas en entidades superiores o en divinidades, primero debe confrontar y superar el antagonismo interno que ha creado para sí mismo. Así, quizás la unidad centralizadora del hombre no resida ni en la divinidad ni en una condición puramente humana. Tal vez la verdadera esencia sea que somos, en realidad, números organizados de una forma casi caótica, una configuración cardinal sin una lógica evidente. La aleatoriedad, en este caso, se convierte en nuestra verdadera brújula y guía, con los números y símbolos matemáticos persistiendo en nuestro inconsciente como un recordatorio del esfuerzo humano a lo largo de la historia. Desde los primeros astrónomos que contaban estrellas, pasos y ciclos celestes en busca de un horizonte desconocido. Esta búsqueda humana por los números y por entender la esencia de nuestra psique dentro del proceso evolutivo sugiere que el próximo paso en la exploración de la mente jamás será el fin del camino. En su lugar, será un sendero eterno que nos permitirá continuar avanzando, aunque sin llegar a un destino final. El inconsciente, lleno de símbolos, seguirá desplegándose, y nuestros esfuerzos por comprenderlo serán como pasos que nos acercan a aquello que deseamos entender, pero sin alcanzar nunca el conocimiento pleno y definitivo. La humanidad, a lo largo de este viaje, quizás descubra que nuestra esencia reside en un movimiento continuo, donde los símbolos se saturan, se renuevan y se transforman, permitiéndonos seguir explorando hasta que la propia mente, con todos sus misterios y mensajes cifrados, se agote, revelando lo que hoy permanece oculto en la vastedad del inconsciente colectivo.